Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Leamos el verso 21 y 22 también. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué bendición de palabra que hemos leído. Vamos a titular la enseñanza en esta mañana: ¿cómo está edificando usted? Así la vamos a titular. Pueden sentar, sean tan amables, y les recomiendo que si tienen papel, tienen ahí lápiz, pues vayan anotando las cosas que más sean trascendentales para usted en el desarrollo de esta enseñanza. Cuando decimos cómo está edificando usted, sencillamente lo que queremos es que cada uno haga un autoexamen. ¿De qué manera estamos edificando? ¿Cuál es el fundamento que tenemos para construir este edificio que al final es el templo de Dios, es la morada de Dios? Puede darse que una persona permanezca algún tiempo dentro del cristianismo y no haya edificado sobre una base sólida. Si usted mira bien lo que pasó entre los corintios, leámoslo, primera carta a los Corintios, capítulo 3, usted encuentra que se había presentado un problema muy delicado en Corinto. Para entender el capítulo 3, le recomiendo que lea el capítulo 1 y el capítulo 2 hoy en su casa. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Bueno, en Corinto pues había una iglesia muy numerosa. Se piensa que esa ciudad llegó a tener más de 20,000 hermanos, 20,000 creyentes. O sea que era una iglesia numerosa. Aunque todo partía desde el concepto evangelio, la iglesia estaba fraccionada en grupos. Y desafortunadamente el pensamiento que tenían era destacando el liderazgo del hombre y no la obra de Cristo. Había una discusión que llevó a que existieran fisuras dentro de la iglesia, porque algunos decían yo soy de Apolos y otros decían yo soy de Cefas y otros decían yo soy de Pablo. Eso deja ver que esa iglesia no estaba edificada en un verdadero fundamento, porque si se disputaban líderes, entonces ¿dónde estaba Cristo? Pablo en la carta a los Efesios está diciendo que una iglesia bien edificada debe de partir de un fundamento sólido. Apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y cuando Pablo se da cuenta del problema que hay en Corinto, entonces él les dice que ¿qué es Apolos? Verso 5, capítulo 3, verso 5. ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice él, yo planté, Apolos regó, pero la obra no es de Apolos, la obra no es de Pablo, la obra es de Dios que da el crecimiento. No es extraño que en el tiempo moderno algunos se disputen, entre comillas, el privilegio de pertenecer a la iglesia donde el pastor es X, Y o Z, y le den tanta importancia al hombre que vayan a estar haciendo a un lado al que sí merece todo reconocimiento. Cuando las iglesias son fundadas en los conceptos humanos, son iglesias que no tienen futuro. Usted recordará el fenómeno que se da cuando se desata una persecución en el primer siglo y mandan tomar preso a unos cristianos. Aparece un personaje muy importante llamado Gamaliel, y él llama la atención en el sentido de que pongan cuidado acerca de lo que van a hacer, y les explica por qué. Dice, vea, se levantó un Judas y llevó mucha gente tras sí, pero murió ese tipo, ¿y qué pasó? El grupo se extinguió. Y se levantó otro líder y levantó un grupo también numeroso, pero una vez dejó él de ser, también el grupo desaparece. Tengan cuidado, porque si la obra es de los hombres se va a desvanecer, pero si es de Dios permanece. Así que no vayan a estar ustedes luchando contra Dios. Es muy importante el pasaje porque muestra que lo peor que le puede pasar a una comunidad es estar edificada en fundamentos movibles y no en un fundamento sólido. Y ahí la razón que lleva a Pablo a decirle a la iglesia en Éfeso, no se edifiquen en otro fundamento, no crean otras corrientes diferentes, no pongan su fe en otros pensamientos filosóficos diferentes a los postulados apostólicos, teniendo en cuenta que la fe del cristiano es cristocéntrica. Él es el punto de partida. Según dice el Evangelio según San Mateo capítulo 16, vamos a encontrar que cuando Jesús le dice a los discípulos, venga, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dicen los hombres de mí? ¿Qué han escuchado? Entonces dicen, venga, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Jeremías, otros que es alguno de los profetas. Jesús dice, eso es lo que la gente piensa de mí. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes, porque que los demás piensen de mí de esa manera no es extraño. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué concepto tienen de mí? Y dice la Biblia que Pedro tomó la vocería y dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa declaración Jesús dice, bien has dicho, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres pequeña piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Acuérdese que Pedro quiere decir ¿qué? Pequeña piedra. Así que los que enseñan que la iglesia está fundada sobre Pedro están lejos de razón. Además, imagínese usted una iglesia edificada sobre Pedro, un tipo voluble, es el apóstol. Pero si usted mira su historia, deja que desear. Niega al Señor 3 veces, reniega, y
ahora quiere quitarle la cabeza a Malco. Y luego va a la iglesia en Galacia y quiere introducir el judaísmo. Eso le dice a usted lo voluble que de alguna manera era Pedro. ¿Usted se imagina una iglesia edificada sobre un fundamento de esos? Pues no tiene futuro. Por eso Jesús dijo: tú eres una pequeña piedra, pero sobre esta roca, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Refiriéndose que Cristo vendría el momento que, a pesar de ir al sepulcro, se levantaría del sepulcro con las llaves del infierno y de la muerte. Por eso las iglesias siempre nacieron en Cristo, fueron en Cristo. Iglesia que se haya fundado en otro movimiento, en otro concepto, en otro pensamiento, pues realmente no tiene futuro. Por eso es que el apóstol dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. ¿Y cuál fue el fundamento que él colocó? Cristo. Yo vengo a predicarles a Cristo. Él dice: cuando fui a vosotros, no me propuse saber cosa alguna diferente, ni mi mensaje fue con palabras de humana sabiduría, sino con poder, porque lo que yo me propuse que ustedes comprendieran es a Cristo y a este crucificado. Por eso él dice: yo coloqué la simiente, Cristo, pero si tras mí viene otro a edificar ahí, no puede edificar de otra manera sino en algo que sea coherente a lo que ustedes han aprendido. Porque no se puede ser incoherente en el edificio de Dios. Hay que tener definido cuáles son nuestros principios y cómo vamos creciendo. Me encanta mucho lo que él dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Cuando yo soy cristiano y quieren sacarme de ese fundamento para enseñarme en otra cosa diferente a Jesucristo, pues entonces están pretendiendo edificar equivocadamente, porque ya hay un fundamento. Y por eso el apóstol decía: debe de estar ajustado al pensamiento apostólico, al pensamiento profético, no perdiendo el punto de partida que es Jesucristo. Porque una iglesia que esté edificada en Cristo es una iglesia que permanece, que da pasos seguros, que pueden pasar muchas cosas, pero ellos siempre van a estar ahí. ¿Cuántos después de esta crisis que ha vivido el mundo estarán pensando: no hay necesidad de congregarnos, por ejemplo? ¿Cuántos estarán diciendo: yo ya no voy a volver? Es más, estaba mirando en las redes sociales que decían: no hay necesidad de iglesia, cada uno puede ser cristiano por su propio lado. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que ya está escrito? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y explica la razón: porque allí envía el Señor ¿qué? Bendición y vida eterna. ¿Y qué hacemos con lo que el escritor a los Hebreos enseña en su capítulo 10? No dejando,
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, ahora es donde debemos congregarnos, dice el escritor, para exhortarnos unos a otros, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Por eso dijimos al principio, ¿cómo está edificando usted? ¿Sobre qué ha edificado su santísima fe? ¿La tiene fundamentada en materiales movibles? ¿En conceptos humanos? ¿En corrientes filosóficas? ¿O de verdad usted está cimentado en Cristo? A mí me encanta lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21 en lo adelante. Comienza diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? El que oye mi palabra, sigue diciendo él, y la guarda, le voy a comparar a un hombre sabio. ¿Qué fue lo que hizo ese constructor sabio? Dice que cavó, profundizó, hasta que encontró una base sólida y ahí ha edificado su casa. Cuando ese hombre sabio hace esa estructura que tiene un fundamento sólido, él puede estar tranquilo. ¿Qué dice la historia reciente de nuestro país y de nuestro mundo? Que cada que hay una catástrofe causada por un terremoto, ¿quiénes son los que más sufren? La gente pobre. ¿Por qué? Porque son los que se ubican a la orilla del río, porque son los que están en casas que no tienen un sistema sismo resistente. Entonces, simplemente es apariencia. Hasta puede estar embellecida la casa, pero no hay una estructura que contenga el embate del movimiento. Viene la ruina y la mortandad es enorme. Claro, es que sus casas no estaban bien edificadas. ¿Qué pasa con el cristiano? Cuando el cristiano no está edificado en Cristo, viene el terremoto de la persecución, la tormenta de la adversidad, la tempestad de la pasión, ¿ya? El ciclón de la falsa doctrina, el vendaval de los deseos carnales. Y como esa casa no está edificada en un fundamento sólido, ¿qué pasa? Se cae. Esta mañana, muy de mañana, alguien me ha escrito: pastor, estoy muy mal, pequé contra Dios y no sé qué voy a hacer. Estaba desesperada la persona. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona falla y se confunde? ¿Sobre qué está edificado? ¿O sobre qué está edificada? Sería bueno pensarlo, porque si yo estoy en un fundamento sólido, uno, el que es nacido de Dios no peca. Dos, en caso de que peque, no se deja ahogar, tiene una solución. ¿Cómo es que dice Juan? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué? Renuncie, ríndase, déjese ahogar, perdió el tiempo. No, acuda a un abogado que está ahí, se llama Jesucristo. Usted verá si alaba a Dios. Entonces necesitamos saber sobre qué estamos edificados.
Porque si yo no estoy bien edificado o no estoy bien cimentado, pues entonces cualquier cosa me va a mover. Mañana surge una corriente filosófica aparente y entonces yo me dejo mover porque digo, uy, qué cosa tan diferente, tan extraña. Le pasa lo de los griegos, que a toda hora vivían buscando cosas nuevas. Y no vaya a creer que ese no es ajeno a nuestro tiempo. Hoy encontramos iglesias que quieren cosas novedosas todos los días. ¿Sí? Quieren formas diferentes para hacer de que lo que se piensa y lo que se cree no se convierta en una rutina. Estaba diciéndole esta semana a un pastor que cuando se quieren buscar estrategias diferentes para el evangelio, se le está cambiando la esencia al evangelio. El evangelio siempre es y es igual, fue, es y será el mismo. No va a cambiar en nada. Por eso la iglesia no puede cambiar sus valores. Puede cambiar muchas cosas, pero los valores del cristianismo no pueden cambiar. No, que es que eso de la oración era en el tiempo pasado porque había persecución. Que es que eso de congregarse era en el tiempo pasado porque no existían los medios. No, que es que eso de estar en la iglesia era en la antigüedad porque estaban llenos de miedo y juntos eran más fuertes. No, el evangelio sigue siendo el mismo. Y por eso la iglesia tiene que cerrar filas ante todas las cosas que van viniendo, que seguramente el diablo va a desatar un río enorme de diferentes corrientes que buscarán por todos los medios neutralizar el desarrollo de la iglesia. Hoy es día misionero. Necesitamos que el evangelio dé resultados donde se esté escuchando. Y eso se hará posible a través de la iglesia. Y la iglesia no podrá perder su horizonte. Tiene que saber que hay una meta la cual está delante de nosotros, que se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces por eso Pablo dice aquí: y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno se dice cual sea, el fuego la probará. Así que somos cristianos. Y cuando venga la dificultad, entonces la fe de cada uno va a ser probada. Y ahí es donde vamos a darnos cuenta quién es cristiano de verdad y quién no lo es. Quién simplemente porque no pudo congregarse una temporada afloja su fe y se vuelve al mundo. Quién deja de hacer lo que Dios le manda simplemente porque ya no está integrado de una manera visible, personal, con los que iban a su congregación. El fuego viene y prueba a ver cómo edificó usted. ¿Ya? Pero cuando uno está edificado en Cristo, pues sencillamente va a suceder lo de la casa edificada sobre la roca. Viene el viento, crece el río, hay una tempestad, da con ímpetu contra la casa, pero la casa sigue firme. Que mi familia me marginó, yo sigo a Cristo. Que en la iglesia no me ponen cuidado, yo sigo a Cristo. Que me enfermé y el pastor no me llamó ni me visitó, pasó toda esta pandemia y ni se le ocurrió llamarme una vez, yo sigo a Cristo. ¿Cierto? Pero si está edificado sobre la arena, ¿qué dice? No les intereso,
¿para qué voy a volver allá? Si allá no me tienen en cuenta. 7 meses de pandemia y ni una llamadita. He estado aquí, me dio el COVID y nadie se preocupó por mí. No vale la pena ir allá. Eso quiere decir que vino la tempestad y dio contra la casa. ¿Y qué pasó? Se cayó. Oh, yo quiero que los que pertenecen a Cristo probemos finura. Entendamos que somos de Cristo y que nada ni nadie nos podrá mover de la roca eterna de los siglos. Usted verá si alaba a Dios. Todas las pruebas que vienen al cristiano es la forma de descubrirse qué clase de cristianos somos. Si usted lleva ahora una porción que desde el punto de vista suyo es oro, ¿qué es lo que hace el joyero? Lo somete a prueba. Y se ha dado de que el hombre va con una ilusión muy grande. Recuerdo que un amigo se dejó engañar. Le llegaron a la casa con una piedra que pesaba más o menos 1 kilo. Le dijeron que era de oro, pero que ellos necesitaban 400,000 pesos ya, que ellos le dejaban esa piedra de oro por los 400,000 pesos, porque estaba urgente y tenían que ir a sacar otros más que había. Así que mi amigo le entrega los 400,000 pesos y él se pone feliz porque dice: hice un buen negocio. Pero se fue a probar a vender el oro y no valía nada porque era pura farsa, pura mentira. Lo habían engañado. El oro se prueba. La iglesia es probada como el oro. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Es necesario que por muchas tribulaciones y pruebas. Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente. El salmista decía: muchas son las aflicciones del justo. Es necesario que el cristiano comprenda que todo lo que se nos presenta en la vida, ya sea sentimental, familiar, económico, de salud, social, político, lo que se presente, y que vea usted que atenta contra su vida cristiana, es simplemente la prueba a través de la cual se podrá dar el resultado de si somos o no somos. ¿Somos o no somos? ¿Cómo ha venido usted edificando? Hay una anécdota muy interesante. Dice que un hermano era un fiel creyente, venía a la iglesia, estaba todo muy bien, pero un muchacho ha dejado un chicle en la silla y el hermano, sin darse cuenta, se sienta en la silla sin tener cuidado que hay un chicle. Él ha venido muy elegante, pero hay problema cuando se va a levantar, casi se lleva la silla. Entonces dice él: no vuelvo acá. O sea, soportó muchas cosas, pero un chicle lo ha sacado de la iglesia. ¿Cree usted que él estaba edificado sobre ese fundamento que se llama Jesucristo? Policarpo, a los 84 años, han dicho: venga, tiene 2 posibilidades: renuncia a su fe cristiana y sigue con vida, o dice que sigue con su fe y va al martirio ya. Y él dijo: 84 años le he servido a Dios y nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar en el último día de mi vida? Si ese hubiese estado edificado sobre la arena, ese día se cae la casa. Estuvo muy bonita muchos años, 84 años, pero el día donde tenía que resistir, ¿qué? No resistió. Pero él dijo: no, yo he servido al Señor y nunca me ha faltado. ¿Cómo voy a faltarle ahora? No puede ser. Y dice: prefirió el martirio. Los verdaderos cristianos
que han sido edificados en Cristo se sobreponen al frío, al calor, a la abundancia, a la escasez, a la honra, a la deshonra, al peligro, a las acusaciones del mal, a sus propios deseos, a lo que se le presente en la vida. Porque llega a una conclusión como el varón de Dios: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo. Cada hombre, cada mujer que de verdad ha conocido a Dios debe de tener cuidado, porque el juego de la prueba va a dar a luz lo que usted es. ¿Cómo comprobar que mi casa fue edificada sobre la roca? Pues cuando viene la tormenta. ¿Cómo comprobar de que no fue edificada sobre la roca? Cuando viene la tormenta. Mientras no pase eso, ambas estarán ahí y cualquiera podrá pensar que son iguales. Y es muy posible que la que no está tan bien cimentada a la vista de los demás le parezca más bonita, más elegante. Pero deje que llegue la tormenta, a ver qué va a pasar. Estaba mirando yo una noticia que me llama la atención. En China en este momento hay una cantidad de cristianos perseguidos. Entre ellos dicen que han muerto más de 2.000 víctimas del régimen. Y hay en túneles escondidos más de 1.600 cristianos. Porque la política de ellos allá es una religión acorde a la política de Estado. Y todo el que no esté de acuerdo sufre persecución. Les han tumbado sus iglesias, les han ejecutado algunos, se han presentado muchos problemas. En un momento de esos es donde se va a saber quién es y quién no es. En los días venideros se va a desatar en el mundo un fenómeno donde la iglesia va a ser probada. Y ahí es donde vamos a ver si de verdad lo que decíamos que creíamos es verdad. ¿O nos pasará lo de Pedro? Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida, doy por ti. Y todos dijeron lo mismo. Y cuando vino el momento difícil, ¿qué dijo Pedro? No sé, no lo conozco. Tú pareces que sí porque hablas como él. Tu forma de hablar te descubre. No sé. Es que en el momento donde venga la adversidad es donde vamos a ver quiénes son de verdad. Ojalá que usted sea un cristiano convencido por Dios. Una de las razones que hace que comparta con los aspirantes al bautismo una charla final es esa: decirle a esos cristianos que al bautizarse deben de hacerlo porque están ¿qué? Convencidos. Aquí no nos interesa mojar a nadie, no nos interesa bañar a nadie. Aquí lo único que nos interesa es que la persona que tome la decisión de bautizarse esté tan seguro de lo que va a hacer que pase lo que pase, yo voy a estar ahí con Jesús. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Necesitamos cristianos así. Y miren lo que sigue diciendo el apóstol: no sabéis que soy, verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Eso es lo que dice el escritor. Pero si no, la obra se quemará. ¿Cuál? Aquella que fue de heno, que fue de hojarasca. El fuego la consumirá. Así de sencillo. Porque no estuvo edificado en el lugar donde debe de estar. Jesús dio una enseñanza interesante. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero Jesús les va a decir algo muy importante. ¿Sobre qué edificaron ustedes? Porque yo ¿qué? Nunca
los conocí. No, Señor, pero ¿cómo se le ocurre? Si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, nunca los conocí. ¿Cómo había edificado esa gente? ¿Cómo estaban ellos edificados? ¿Estaban realmente en Cristo? La respuesta es ¿cuál? No. Porque si hubieran estado en Cristo, pues no tienen esa sentencia tan dura. Hoy necesitamos que usted, su pensamiento, su vida, sus resultados, digan a gritos al mundo entero que usted está edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y cuál es ese fundamento? Las doctrinas de la salvación, que no pueden ser ajenas a Cristo. Alguna vez asistí a una reunión y había una discusión sobre doctrinas de la iglesia, y cada grupo estaba llamado a hacer una pirámide. Me llamó mucho la atención que colocaron en cada pirámide como cimiento la fe y fueron haciendo la pirámide. Y el otro comenzó la pirámide como la gracia y hizo su pirámide. Pero me llamó la atención que ninguna tenía a Dios. Yo les dije, esto no tiene sentido. No hay doctrina sin Dios. Dios es el punto de partida. Dios es el punto de llegada. Nadie puede hacer un sistema doctrinal en pos de Dios sin Dios. Usted no podrá ser cristiano porque diga que tiene buenos modales, buenas prácticas, buenas creencias, si no parten de un fundamento que se llama Jesucristo. Y si no está sustentado, avalado, aprobado por ese grupo de hombres que anduvieron con el Señor, que fueron testigos de su gracia, que pudieron ver con sus ojos la misma gloria de Dios, y que además en el ejercicio de su apostolado Dios nunca los dejó, y aprendieron de tal manera del Señor Jesús que fueron al martirio, sufrieron el destierro, fueron a la hoguera, fueron aserrados, muertos a filo de espada. Pero era gente que, más allá de las dificultades, tenían claro en quién habían creído. ¿En quién ha creído usted hoy? ¿Cuál es su fundamento? ¿Su fundamento es el rótulo de una comunidad? ¿Su fundamento es el pensamiento filosófico del pastor? ¿Su pensamiento es el conjunto de ideas extraídas de la falsamente llamada ciencia? ¿Su fundamento es simplemente el argumento, el comportamiento de los que le rodean a usted, que de alguna manera lo motivan a caminar? ¿O su fundamento es Cristo? Acuérdese que si usted es de Cristo, debe de participar de los padecimientos, no solamente de las glorias, sino también de los sufrimientos. Y algunos solo quieren la bendición, pero no quieren pagar el precio para obtener la bendición. Yo quiero motivarles en esta hora para que estemos en Cristo, porque en Cristo estamos completos. Él es la cabeza de todo principado, potestad y dominio. Porque en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. Quien tiene a Cristo tiene vida eterna. Alaben el nombre de Jesús. Necesitamos que los cristianos en este atardecer de la gracia estemos bien edificados en Cristo. Que venga el embate del socialismo, que venga el embate de la ideología de género, que venga el sistema pagano, que venga lo que venga, que usted pueda decir: estoy firme en Cristo, en Él estoy completo, no tengo miedo a nada ni a nadie, porque yo sé que mi Redentor vive
y para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Alaben el nombre de Cristo. Qué importante que los cristianos estemos en Cristo. Si usted está en Cristo, no tema a nada. Que Jesús dijo que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra usted. La razón, porque Él es la resurrección y la vida. Te puedes morir, pero Él nos resucitará. Demos gracias en esta mañana por esta oportunidad que Dios nos da. Y nunca olvides, antes de dar un paso atrás, antes de desmayar, hazte la pregunta: ¿estoy edificado en Cristo? ¿Sigo de verdad los postulados apostólicos? Entonces, ¿por qué desistir? No, tengo que echar para adelante. Mi meta es el cielo. Y nada ni nadie me podrá hacer echar atrás. Demos gracias.